¡El piso es lava! Solo bromeaba. Pero, ¿sabes qué? En parte se está desmoronando. Tal vez aún no lo sientas, pero una gran parte de América del Norte ya ha perdido 60 kilómetros de roca de su base. Y no se trata de terremotos o enormes socavones, sino de que el continente está perdiendo partes de lo que mantiene el suelo estable, sin tambalearse como un juego de feria en mal estado. Un equipo de investigadores acaba de lanzar una bomba geológica. Una parte del suelo de América del Norte está adelgazando como un goteo de helado muy lento y triste. ¿Cómo lo saben? Básicamente, le hicieron una resonancia magnética de cuerpo completo de alta tecnología a la Tierra y crearon mapas en 3D que muestran cómo las rocas, una vez consideradas indestructibles, ahora se están derritiendo en las entrañas del planeta, como una pizza de queso al revés dentro de un horno. Pero para entender realmente este lío, primero tienes que conocer a mis viejos amigos, los cratones. Los cratones son como las raíces de los continentes. Son gruesos, resistentes y antiguos. Tienen miles de millones de años de antigüedad. Estos muchachos sobrevivieron a impactos de meteoritos, supervolcanes e incluso al movimiento tectónico de las placas. Si las placas se enzarzan en peleas, por ejemplo, podríamos ver montañas formándose. Si se divorciaran, alejándose una de la otra, entonces nacería un océano nuevo. Estos procesos dejan cicatrices en la superficie de la Tierra, pero los cratones parecían permanecer siempre inalterados, como las cucarachas de la geología. Y dado que un cratón puede recibir un golpe y no sentir nada, los científicos siempre asumieron que estas estructuras eran casi indestructibles. Pero luego, un grupo de investigadores puso a prueba sus sofisticadas máquinas y se dieron cuenta de que los cratones se estaban desmoronando. ¿Cómo? Aquí está la placa Farallón, una placa tectónica realmente antigua que comenzó a deslizarse bajo la placa principal de América del Norte hace más de 100 millones de años. Este es un proceso bastante normal, en realidad. Se llama subducción y es la forma en que la Tierra recicla rocas y evita sobrecalentarse. Este fenómeno de subducción ha estado sucediendo durante tanto tiempo que, hasta ahora, la placa Farallón está casi a 640 kilómetros del cratón, reposando bastante tranquila en el manto inferior, curiosamente cerca del núcleo externo de nuestro planeta. Pero la placa Farallón ha estado causando problemas como ese compañero de piso que se fue pero dejó cosas raras en el refrigerador. Verás, al hundirse tira de la base de América del Norte, estirándola y provocando que otras piezas se desprendan y caigan en el manto profundo. Y por si eso no fuera suficiente drama, el hundimiento de Farallón también ha filtrado agua y dióxido de carbono a las rocas circundantes, haciendo que el cratón sea aún más blando y fácil de desmoronarse. Gracias, Farallón. Muy amable de tu parte. Al estudiar cientos de terremotos a través de miles de estaciones de monitoreo, los científicos han confirmado la historia. Grandes bloques de material continental están descendiendo y adelgazando el cratón hasta en 60 kilómetros. Suena dramático, ¿verdad? Pero no te preocupes, esto está ocurriendo a un ritmo muy lento. Pasarán millones de años antes de que suceda algo notable. Tus nietos del futuro lejano podrían seguir pisando terreno sólido. Pero no te pongas demasiado cómodo. Esto puede no ser un problema urgente, pero hay otro tipo de hundimiento que está sucediendo más rápido de lo que puedes decir ¡ayuda! Aquí está el asunto. Para el año 2050, al menos 32 ciudades importantes de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Baltimore y Charleston, podrían estar parcialmente bajo el agua. ¿Y adivina qué? En su mayoría, esto es culpa nuestra. Los científicos han notado que, desde 2007, algunas ciudades se han ido hundiendo en el suelo entre 1 y 2 milímetros cada año. Charleston, en Carolina del Sur, ocupa el primer lugar de la peor manera posible, hundiéndose 4 milímetros anualmente. Claro, estos números suenan diminutos y algo ridículos.
Pero Charleston está apenas a 3 metros sobre el nivel del mar, y un pequeño hundimiento tiene un gran impacto cuando el océano te está respirando en la nuca. En días de inundaciones realmente malas, la gente tiene que abandonar sus autos y nadar a casa. Todo este fenómeno se llama subsidencia de la Tierra. Y cuando mezclas el hundimiento del terremoto con el aumento del nivel del mar, obtienes un cóctel desastroso de calles inundadas, tierras de cultivo salinas, bosques fantasmas y muchos propietarios muy irritados. Y no se detiene solo en las viviendas. Infraestructuras como puentes, caminos, aeropuertos y plantas de energía, todas cosas de las que dependemos diariamente, también están en riesgo de sufrir graves daños. Las redes eléctricas inundadas y las autopistas hundidas podrían causar miles de millones más en pérdidas económicas y crear peligros importantes para la seguridad. Bien, seamos justos. No todo es culpa de la humanidad. Algunos de estos problemas se remontan hasta la era del hielo. Hace unos 12.000 años, enormes capas de hielo cubrían el norte de Estados Unidos. Eran pesadas, realmente pesadas. El peso hundió la tierra, y cuando el hielo se derritió, el suelo no saltó de nuevo como un trampolín. En cambio, empezó a jugar un extraño juego de sube y baja geológico. Los lugares que habían sido comprimidos comenzaron a elevarse, y los que no fueron comprimidos se hundieron. Todo este proceso, llamado ajuste isostático glaciar, intenta decir eso 3 veces rápido, aún está ocurriendo hoy en día. Pero, por supuesto, los humanos encontraron una manera de empeorarlo. La extracción de aguas subterráneas es un problema. Imagina que es como sacar el relleno de un colchón. Después de un tiempo, todo se hunde. En lugares como el Valle Central de California, la tierra está descendiendo hasta 20 centímetros al año porque seguimos bombeando agua durante las sequías. En ciudades como Nueva York, el problema no es solo el agua. Los propios rascacielos lo están empeorando. Sí, resulta que si apilas millones de toneladas de concreto y acero sobre terreno blando, tiende a aplanarse. Y en caso de que te lo preguntes, la masa total de los edificios de Nueva York es de alrededor de 762.000 millones de kilogramos. Aproximadamente lo mismo que 3,5 millones de estatuas de la libertad apiladas. Con tanto peso concentrado en un área relativamente pequeña, los suelos subyacentes no tienen otra opción que comprimirse con el tiempo. Y si pensabas que no podía ser más complicado, te equivocas. Hemos estado construyendo represas que impiden que los ríos lleven sedimentos frescos a las áreas costeras. Ese sedimento es algo así como la manera que tiene la madre naturaleza de esponjar de nuevo el suelo. Sin él, las tierras costeras se están compactando como una esponja vieja. Además, cuando se drenan los humedales para la agricultura o la construcción, el suelo pantanoso se seca y colapsa. Honestamente, es como si el suelo no pudiera tomarse un respiro. Los científicos también notaron que las áreas que solían ser exuberantes humedales ahora están entre los lugares que se hunden más rápido en el país, especialmente a lo largo de la costa del Golfo. Luisiana, por ejemplo, ha perdido una cancha de fútbol de tierra debido a esta combinación de subsidencia y aumento del nivel del mar. Entonces, ¿cuál es el objetivo final para nosotros, gente común, que solo quiere vivir por encima del nivel del mar? Pues no pinta bien. Bosques fantasmas, que básicamente son bosques inundados, están apareciendo. Las tierras de cultivo se están salinizando y volviendo inutilizables, e incluso inundaciones en días soleados en las que las calles se inundan sin que haya llovido, se están volviendo algo común. Vaya. Mientras tanto, en la costa oeste, a California tampoco le está yendo bien. San Francisco y Los Ángeles se están hundiendo, lo que significa que el aumento del nivel del mar podría afectarlos el doble de fuerte y el doble de rápido. En algunos lugares, como la península de Palos Verdes, el terreno se ha estado hundiendo tan rápido que las personas de allí bien podrían vivir como topos. Entonces, ¿Estados Unidos se está convirtiendo en la próxima Atlántida? Probablemente no la semana que viene. Pero sin acciones serias, como reducir la extracción de agua subterránea y planificar ciudades más inteligentes,
Al menos 500,000 personas están en grave peligro y los daños a la vivienda podrían ascender a 110,000 millones para el 2050. Al final, aunque América del Norte no esté a punto de hundirse como un suflé mal hecho, definitivamente está mostrando algunas grietas en la corteza. Así que quizás deberíamos reducir la extracción de agua subterránea, replantarnos cómo y dónde construimos e invertir un poco más en mantenernos secos. Después de todo, si algún día el suelo realmente se convierte en lava, desearíamos al menos haber arreglado las filtraciones primero. Desde el año 2000, el mundo ha sido golpeado por más de 1.700 terremotos con una magnitud superior a 5. Muchos ocurrieron alrededor del Anillo de Fuego, ubicado cerca del Océano Pacífico. En América del Norte, la mayor amenaza es la falla de San Andrés, que puede provocar un terremoto de una magnitud mayor que cualquier otro y se ha ganado el escalofriante apodo de El Grande. La posible destrucción de California es un panorama aterrador que podría tener consecuencias inimaginables, pero El Grande es solo el comienzo de lo que está por venir. Malas noticias. Los científicos han predicho un fenómeno devastador que ocurrirá en 2030. Nos guste o no, hay un 70% de probabilidades de que experimentemos El Grande, y será un terremoto de magnitud 6,7. La falla de San Andrés provocará El Grande, pero lo aterrador es que no podemos predecirlo. Por otro lado, un terremoto importante ocurre cada 100 años. Esto significa que siempre hay tiempo para prepararse para un desastre natural. Si viajáramos al pasado, veríamos algunos terremotos significativos como los que arrasaron San Francisco y Fort Tejón. Los edificios construidos hace mucho tiempo no son a prueba de sismos, se derrumbarán. Y aunque sobrevivan, no deberías entrar en ellos. Pero los edificios no son la parte más peligrosa. Debes tener cuidado con las líneas eléctricas y las tuberías de gas. Tu casa en la colina puede ser encantadora, pero es extremadamente insegura. Durante los temblores, la colina puede convertirse en un deslizamiento de tierra gigantesco que destruirá todo a su paso. Despídete de los viajes por carretera porque todas estarán arruinadas. Deberías tener algo de agua y comida de reserva ya que no podrás ir al supermercado. Este desastre no será barato. Le costará alrededor de $200,000 millones a los Estados Unidos recuperarse del terremoto. Al menos el sismo no desencadenará tsunamis, pero hay algo que puede causar más daño que El Grande. La infame zona de subducción de Cascadia comienza en California y termina en Vancouver, Canadá. La falla de San Andrés no es nada comparada con esta zona. Puede borrar toda la costa de la faz de la Tierra. Un ejemplo de hipérbole. Las zonas de subducción se forman con placas tectónicas que se ubican una debajo de la otra mientras que se mueven. Una se llama placa de Norteamérica y la otra es la placa de Juan de Fuca. Zonas como estas no deben ser subestimadas, ya que son puntos críticos para la actividad sísmica y son muy peligrosos porque provocan enormes sismos submarinos. Pero están bajo el agua, entonces, ¿qué pueden hacernos? Pues pueden causar tsunamis gigantescos que inundan ciudades y destruyen la costa. En este momento la zona más activa es el Anillo de Fuego. La zona de Cascadia puede ser menos activa, pero es como una bestia dormida que puede despertar y destruir todo a su paso con un terremoto devastador. La última vez que se liberó toda esta tensión fue en el año 1700. A diferencia del terremoto de San Andrés, este causará tsunamis gigantes y sacudidas mucho más grandes. Esperemos que te encuentres en un campo abierto en ese momento, ya que la mayoría de los edificios y puentes probablemente serán destruidos. Además, prepárate para las réplicas, ya que serán devastadoras. La naturaleza tampoco se salvará. Los deslizamientos de tierra cambiarán el hábitat de los animales, incluso nuestros hogares cambiarán para siempre. Por suerte, hay una luz al final del túnel y los científicos están haciendo todo lo posible para garantizar nuestra seguridad. Se han implementado nuevas normas. Cada nuevo edificio debe ser capaz de resistir grandes impactos. Están desarrollando modernos sistemas de alerta y cada nueva infraestructura debe cumplir con estrictas pautas antisísmicas. Las placas de Juan de Fuca y la de Norteamérica están unidas, pero no permanecerán así para siempre. Cuando se deslicen, prepárate para un gran temblor. Cuanto más cerca estés del epicentro, mayor será el daño que experimentarás, pero incluso si tienes la suerte de estar lejos, podrás sentir la tierra temblar por algún tiempo.
Si comparamos la zona de subducción de Cascadia con la falla de San Andrés, veremos cuánto más peligrosa es la zona de Cascadia. En 1994 hubo un enorme terremoto de magnitud 6,7 en el área de Northridge, cerca de la falla de San Andrés. Lamentablemente, muchas personas no sobrevivieron y algunas resultaron heridas. En ese entonces, los edificios no eran a prueba de terremotos y muchos sufrieron daños. La zona de subducción de Cascadia puede causar un terremoto de magnitud 9. Un sismo de magnitud 6 tiene la potencia de alrededor de 20 millones de kilogramos de dinamita, pero uno de magnitud 9 tiene la potencia de 20 billones de kilogramos. El terremoto más fuerte jamás registrado ocurrió en Chile. Su magnitud fue de 9,5 y destruyó casi todo. Supongamos que ha sobrevivido al terremoto, pero la lucha está lejos de terminar. Poco después, un tsunami poderoso golpeará con olas que podrían alcanzar hasta 30 metros en algunas zonas. Eso es muy distinto al terremoto en Sudamérica, que no puede producir olas significativas. Dile adiós a tu hermoso jardín, ya que el agua salada destruirá árboles y plantas y alterará el entorno por un cierto periodo de tiempo. Lo único positivo será que no necesitarás decoraciones de Halloween, porque todos esos árboles secos parecerán un bosque fantasma. La combinación de olas, terremotos y el gran tamaño de la zona hará que este desastre natural sea mucho más peligroso que cualquiera causado por la falla de San Andrés o el Grande. Un terremoto similar a este ocurrió hace unos 300 años. Muchos más se han registrado en los últimos 3.500 años, lo que demuestra que ocurren cada 400 a 600 años. Así que técnicamente tenemos entre 100 y 300 años antes de que ocurra el próximo. Todavía no tenemos idea de cómo funciona exactamente la zona de subducción de Cascadia, ya que la descubrimos en 1970. Esta zona es sumamente aterradora porque puede causar grandes terremotos. Se encontró por accidente cuando los investigadores estudiaban el Anillo de Fuego. Querían saber si esta región había causado problemas en los últimos años, y la prueba estaba bajo sus narices. En Washington hay un bosque del horror donde no ha crecido nada durante años. Cuando los investigadores analizaron el suelo, encontraron una cantidad enorme de sal. Juntando las piezas, concluyeron que un tsunami enorme había sido la razón. Los expertos aún no sabían cuándo fue destruido el bosque. Sin embargo, afortunadamente, Japón mantenía registro de un terremoto gigantesco que tuvo un efecto similar. Fue el que ocurrió en el año 1700. Existe una posibilidad de 1 en 3 de que el próximo ocurra en 2050. Debes saber cómo sobrevivir a los terremotos canadienses y salir ileso, así que escucha con atención. Aquellos que viven en esta zona tienen casi nula experiencia con terremotos así. Sobrevivir al temblor es fácil, pero lo verdaderamente peligroso es el tsunami que viene después. Luego del temblor, busca el terreno más alto y dirígete hacia allí. Solo lleva lo esencial, como comida y agua. Sí, deja tu colección de tarjetas de béisbol en casa. Después del primer golpe, no intentes bajar. Los sismólogos dicen que muy probablemente habrá unas cuantas olas más, y lo han demostrado. El 22 de mayo de 1960, el sismólogo Jerry Easton y 4 amigos fueron a Hawái para presenciar un tsunami esperado que ocurriría alrededor de la medianoche. Instalaron su equipo en el puente Wailuku con una ruta de escape planificada. Este puente había sido destruido en el tsunami anterior, pero el nuevo era mucho más alto y mejor. Después de la medianoche, el agua estaba a 1,20 metros sobre el nivel promedio. La segunda ola golpeó media hora después de la medianoche y el agua subió otros 2,70 metros para la 1 de la mañana. Luego, el agua comenzó a descender y bajó 2,10 metros. Pero el horror estaba lejos de terminar. Después, vieron una ola que medía alrededor de 6 metros de altura. Esto nos demuestra que los tsunamis son impredecibles y que debemos escuchar a los expertos para mantenernos a salvo. Observa a Sudamérica y África. ¿No crees que parecen encajar como piezas de un rompecabezas? Bueno, de hecho sí lo hicieron. Pero hace unos 130 millones de años, Sudamérica se fue diciendo adiós y comenzó a alejarse. Hoy en día está a unos 2.900 kilómetros de África y aún sigue moviéndose. Cada año el continente se desplaza un poco más hacia el Océano Pacífico. Bien, pero ¿por qué está sucediendo? Las placas tectónicas están en constante movimiento. Eso es lo que causa que la superficie de la Tierra cambie con el tiempo, pasando de esto a lo que vemos hoy. Pero esos movimientos ocurren tan lentamente que no podemos verlos. Así que no, los brasileños y los chilenos no sienten cómo su continente se desplaza hacia el oeste. Pero los números no mienten. Sudamérica sí se está moviendo.
y al parecer todo lo que quiere es alejarse lo más posible de esta enorme cadena montañosa submarina llamada dorsal mesoatlántica. Pero, ¿qué está empujando exactamente al continente hacia el Océano Pacífico? Es el calor interior de nuestro planeta. Muy profundo debajo del océano hay grietas en la corteza terrestre, y el magma, que es roca fundida supercaliente, sube a través de esas grietas. Cuando eso ocurre, el magma se enfría y se endurece formando roca sólida. Con el tiempo, este proceso puede formar montañas submarinas como la dorsal mesoatlántica, y a medida que se forma más corteza nueva, comienza a empujar la corteza más antigua fuera del camino. En el proceso, las placas tectónicas y los continentes que se desplazan sobre ellas son empujados. Bien, en el otro lado de Sudamérica, cerca del Pacífico, se encuentra la placa de Nazca. Es más pesada y se está moviendo hacia el este. Como es más densa, está deslizándose por debajo de la placa sudamericana. Todo este proceso se llama subducción y ocurre a una velocidad de aproximadamente 7 centímetros por año. Por cierto, la colisión entre estas dos placas es lo que creó esos impresionantes volcanes distribuidos a lo largo de los Andes, y también está haciendo que el continente se mueva. Entonces, si todo se mueve según lo que se espera, las proyecciones indican que Sudamérica terminará más centrada en el Océano Pacífico en el futuro, pero algunos modelos sugieren algo mucho más extraño. Antes de entrar allí, debemos aclarar algo. ¿Por qué África no sigue los pasos de Sudamérica? Es decir, ¿no debería estar derivando hacia el oeste también? Bueno, no exactamente. África está haciendo lo suyo porque se encuentra en la placa africana. La dorsal mesoatlántica está situada entre esos dos continentes, y así como empuja la placa sudamericana, también empuja la placa africana, pero en dirección opuesta. Es como si esta dorsal estuviera tratando de separar a dos ex mejores amigas. Pero hay más. África también está siendo influenciada por el Rift de África Oriental. Es una de esas enormes grietas de las que hablamos antes, pero está sucediendo en tierra, lo que lo hace aún más dramático. Esto es lo que está provocando que el continente se divida lentamente. Es una larga historia, pero digamos que el Rift está tirando de África en más direcciones de las que Sudamérica tuvo que enfrentar. Bien, ahora finalmente es momento de hablar sobre lo que podría sucederle a Sudamérica y a todo lo que la rodea en el futuro. Teoría número 1. Podría separarse de América del Norte. Lo sé, súper dramático, pero no entres en pánico. Sucederá cientos de millones de años hacia el futuro. Y yo no estaré por aquí. Verás, ambos continentes se mueven en la misma dirección general, pero a diferentes velocidades. La placa norteamericana se desplaza a unos 2,5 centímetros por año, mientras que Sudamérica se mueve un poco más rápido. Así que, aunque se dirigen en la misma dirección, no mantienen el mismo ritmo. Con el tiempo, a medida que el Océano Atlántico sigue ensanchándose y el Pacífico continúa reduciéndose, todo este movimiento tectónico podría separar a las Américas. Teoría número 2. La vida marina podría pasar por algunos cambios significativos. En este momento, las Américas actúan como un gran muro entre los océanos Atlántico y Pacífico. Debido a eso, los animales marinos han evolucionado de manera diferente en cada lado. Toma como ejemplo a la tortuga marina verde. Las que viven en el Atlántico tienden a ser más grandes y de color más claro. Mientras tanto, sus primos del Pacífico suelen ser más pequeños y más oscuros. Pero si un día no hubiera tierra que impida que estas dos poblaciones se mezclen, terminarían con rutas migratorias completamente nuevas, otros lugares de anidación y un mayor solapamiento en sus territorios. Bien, multiplica ese escenario por cientos de otras especies y las cosas podrían complicarse. Estamos hablando de nuevas interacciones, competencia inesperada e incluso tal vez el surgimiento de especies completamente nuevas. Teoría número 3. América podría encontrarse con África nuevamente. Ahora mismo la dorsal mesoatlántica está ocupada creando un nuevo fondo marino y debido a eso, el océano Atlántico se está ensanchando lentamente. Pero en unos 125 millones de años, los científicos creen que ese proceso podría detenerse. En lugar de que el fondo marino se extienda, el lecho oceánico podría comenzar a ser arrastrado bajo los continentes. Cuando eso suceda, el Atlántico dejará de crecer y comenzará a reducirse. Y la sección de agua entre América del Sur y África tal vez sea la primera parte en ser arrastrada bajo la tierra.
Eso significa que las Américas y África podrían encontrarse de nuevo, y cuando eso ocurra, los países fronterizos se convertirían en lugares muy inestables, con terremotos todo el tiempo y nuevos volcanes por doquier. El este de los Estados Unidos ya no sería conocido por las tranquilas y verdes pendientes de los Apalaches, sino por gigantes cubiertos de nieve que ocasionalmente arrojan lava y ceniza, más parecidos a la cordillera de las Cascadas. Los países terminarían con vecinos completamente nuevos. Brasil podría alinearse con Nigeria y Camerún. Uruguay podría estar justo al lado de Angola y Argentina podría compartir frontera con Sudáfrica. Entonces, si estos dos continentes realmente se fusionaran, ¿cuán notorio sería? Bueno, para empezar, este nuevo supercontinente se convertiría en el más grande del planeta, casi de 1,5 veces el tamaño de Asia, y lo más probable es que se forme una nueva cadena montañosa justo donde se encuentran los continentes, creando una frontera natural entre naciones. Formar parte del mismo continente grande facilitaría muchas cosas. Para empezar, el turismo podría despegar por completo. La gente podría viajar entre países por tierra sin necesidad de costosos boletos de avión, pero no se detendría ahí. Otras actividades económicas también recibirían un gran impulso. Por un lado tenemos a Sudamérica, que ya produce y vende una amplia variedad de alimentos desde trigo hasta bananas, carne de res, cacao y soya. Por otro lado está África, que exporta productos como textiles y ropa. Solo eso los convertiría en un bloque muy poderoso cuando se trata de comerciar materias primas. ¿Pero puedes mencionar otra cosa importante que estos dos continentes tienen en común? Sí, el petróleo. Los países de Sudamérica como Brasil, Venezuela y Colombia son grandes exportadores de petróleo, y en África, Nigeria, Argelia y Libia hacen lo mismo. Bien, ¿puedes ver cuán poderosa podría ser esa clase de unión? Hablemos sobre los animales. La unión de estas dos grandes tierras podría llevarnos a encuentros salvajes, como un carpiño compartiendo espacio con un cocodrilo del Nilo, o un perezoso viendo a una hiena desde la copa de un árbol. Esto incluso podría dar lugar a apariciones de nuevos híbridos animales como un cocopincho o una perezohiena. Bien, esos no son los nombres más ingeniosos, y honestamente estos animales ni siquiera podrían aparearse o nunca querrían hacerlo. Pero entiendes la idea, ¿verdad? No todo es positivo, lamentablemente. La llegada de nuevas especies podría convertirlas en depredadores, competidores o incluso parásitos para las plantas y animales nativos. Llevaría mucho tiempo que las cosas se equilibraran en esas regiones fronterizas, pero sinceramente nadie sabe cuánto. Lo único que sé es que ninguno de nosotros estará aquí para verlo. Y eso está bien. Ocurrió en Islandia el viernes 19 de marzo de 2021 a las 8:45 p.m. a unos 32 kilómetros al sudoeste de la capital. La roca fundida irrumpió repentinamente en la superficie, desde abajo. Brillantes fuentes de lava iluminaron entonces el cielo nocturno. Un volcán en este valle finalmente despertó después de casi 800 años de dormir profundamente. Los volcanes se dividen en 3 categorías: activos, inactivos o extintos. Cerca de 1900 de ellos en todo el mundo se consideran activos. Eso significa que han entrado en erupción en el pasado reciente y que probablemente lo harán de nuevo en un posible futuro cercano. Los volcanes inactivos no han entrado en erupción desde hace mucho tiempo, pero aún pudieran hacerlo en el futuro. Se podría decir que están dormidos de alguna manera. En cuanto a los extintos, esos no han hecho nada en más de 1 millón de años. La erupción en Islandia no fue súper explosiva, y todo esto ocurrió a 10 kilómetros de la ciudad más cercana, así que todo el mundo estaba perfectamente a salvo. Muchos incluso vinieron a verla de cerca, mientras que otros valientes visitantes intentaron freír huevos y tocino en la lava. Solo hay que tener cuidado de no carbonizar tu desayuno. La lava puede alcanzar más de 1250 grados Celsius. Quema todo lo que encuentra a su paso. Sin embargo, también produce algunas de las tierras más fértiles para la agricultura. Esta erupción dio una cantidad relativamente pequeña de lava al principio, pero se ha ido extendiendo por el valle en diferentes direcciones, formando una especie de escudo que crece constantemente. Nunca se puede predecir realmente lo rápido que será un flujo de lava hasta que lo ves. Todo depende de su grosor y de la pendiente de la montaña. El magma puede resumar lentamente a unos 6 metros por minuto, una fracción de la velocidad promedio de una persona al caminar, o puede fluir a unos 50 kilómetros por hora,
lo cual ni siquiera la persona más rápida de la Tierra puede superar. Pero la lava ni siquiera es lo más peligroso de los volcanes. Son los gases tóxicos que emanan de la erupción. Y estos se propagan más rápido y más lejos que el flujo de esta. Por suerte, en el caso de Islandia, el viento alejó estos gases de las zonas residenciales. A los científicos no les sorprendió la erupción de este volcán. Sabían que iba a ocurrir. Terremotos cada vez más fuertes habían estado sacudiendo esta zona durante los últimos 15 meses. Hubo 50.000 solo en las 3 semanas previas a la erupción. Es decir, 100 por hora. El volcán ha estado activo desde marzo, y los geólogos dicen que esto podría durar semanas, meses, años o incluso décadas de constantes erupciones en la zona. Bien, el monte Shasta se encuentra entre los 5 más peligrosos de Estados Unidos, así que los especialistas lo vigilan de cerca. La última erupción fue en 1250. Yo no estaba ahí en ese entonces, pero este volcán entra en erupción cada 600 u 800 años, lo que significa tic-tac. Lo estamos esperando cualquier día ahora. A 1 hora de Portland, Oregon, hay un volcán activo que entró en erupción por última vez en el siglo XIX. La próxima vez que estalle, los científicos creen que producirá mayores cantidades de ceniza y polvo. Esto podría causar un apagón eléctrico y hacer que el agua no sea potable en la zona. Pero los expertos le prestan mucha atención. Podrán avisar con suficiente antelación para que la gente pueda reaccionar a tiempo. El Kilauea es uno de los montes más activos del mundo. Lleva estallando casi constantemente desde 1983, lo que lo convierte también en una de las erupciones más largas conocidas en la Tierra. Es el volcán terrestre más joven de Hawái. Estas estructuras geológicas pueden tardar miles de años en formarse, pero otras pueden surgir prácticamente de la noche a la mañana. Uno en México estalló en un campo abierto en 1943 y comenzó a crecer desde ahí. Al cabo de un año tenía casi 457 metros de altura. Cuando las erupciones cesaron finalmente 9 años después, el monte había alcanzado una altura de más de 2.804 metros. El monte Fuji es un símbolo emblemático de Japón. La última vez que entró en erupción fue en 1707 y envió una lluvia de rocas ardientes hasta 96 kilómetros de distancia. Si hoy se produjera un estallido similar, Tokio se encontraría en las proximidades. El monte Fuji está justo en el cinturón de fuego, esa región en forma de herradura en el Océano Pacífico, llena de volcanes activos y terremotos. De un extremo a otro, tiene casi 40.000 kilómetros de largo. Podría rodear todo el ecuador de la Tierra. En enero de 2020, el volcán Taal en Filipinas comenzó a escupir lava, enviando enormes penachos de ceniza a medio kilómetro de altura hacia el cielo. La erupción incluso desencadenó un fenómeno poco común, una tormenta sucia. Es decir, cuando la nube de humo sobre un volcán produce sus propios relámpagos. La posibilidad de que se produzcan tsunamis volcánicos también era alta. Estos suelen ser causados por movimientos tectónicos que se producen a causa de la actividad volcánica. El Taal ha entrado en erupción más de 30 veces en los últimos 450 años. Y este volcán de Ecuador entró en erupción por última vez en 2016. Los científicos creen que podría estar mostrando algunas señales de alerta temprana de magma en movimiento. Se trata de un estratovolcán activo, un tipo específico de forma cónica con lados empinados. Se forman a partir de lava pegajosa que no fluye tan fácilmente. Esta rodea el respiradero, se enfría y se amontona sobre sí misma para formar las paredes escarpadas. Estos chicos son más propensos a producir erupciones explosivas, como las que vemos en las películas. Ruapehu es el parque nacional más antiguo de Nueva Zelanda. Es una maravilla volcánica en la que se pueden ver de cerca todos esos cráteres humeantes, los magníficos lagos y las inusuales formaciones rocosas. Entró en erupción por última vez en 2007 y ha tenido 10 estallidos desde mediados del siglo XIX. Pero las erupciones, los flujos de lava y los gases tóxicos no son el único peligro de los volcanes. También hay una cosa llamada lájar, una especie de flujo de lodo volcánico, de escombros. Entre los estallidos, la nieve se derrite y se forma un lago en la caldera. Si la última erupción trajo lodo, ceniza y rocas al lago, este se llena peligrosamente. En ese caso, solo una presa temporal lo retiene. Indonesia tiene el mayor número de volcanes activos del mundo, incluido uno llamado Anak Krakatau. Significa hijo del Krakatoa, y su famoso padre no está muy lejos.
Un enorme tsunami en 2018 despertó parcialmente al hijo. Un pensamiento aterrador, ya que el padre tuvo una de las erupciones más poderosas jamás vistas en este planeta en 1883. El boom del Krakatoa fue el sonido más fuerte jamás escuchado. La gente a más de 3.280 kilómetros de distancia pudo oír la explosión. La onda sonora rodeó el planeta 7 veces. Y los científicos dicen que es difícil predecir los patrones de erupción de este volcán. El monte Yasur en Vanuatu es uno de los pocos volcanes del mundo donde se puede ver un lago de lava. Los turistas incluso van ahí para asomarse al borde y echar un vistazo al lago ardiente y burbujeante que hay debajo. Bueno, excepto cuando la actividad volcánica alcanza los niveles 3 y 4 de 5. Eso significa que hay terremotos más intensos, temblores volcánicos o expulsiones de vapor, gas o ceniza. Entonces este lugar está fuera de los límites porque... Ok, este volcán de la República Democrática del Congo tiene el más activo y grande lago volcánico del mundo. Y toda esa lava es inusualmente fluida, lo que significa que viaja más rápido y más lejos que el material que sale de la mayoría de estas estructuras geológicas. Desde luego, no está entre los más altos. Pero el Erta Ale de Etiopía es único, porque tiene un lago de lava casi constantemente, lo que es bastante raro. Los lugareños lo llaman montaña humeante porque suele provocar erupciones. Este volcán está cerca de la depresión de Danakil, uno de los lugares más calientes de todo el planeta. El Merapi ha entrado en erupción de forma regular desde mediados del siglo XVI. Este monte ayuda a los científicos a realizar investigaciones cruciales sobre el funcionamiento de las erupciones y avisar a la población a tiempo. Después de estar inactivo por un tiempo, este volcán del centro de México volvió a la vida en 1994. Desde entonces, ha estado produciendo enormes flujos de lodo y fuertes explosiones en intervalos impredecibles. En el pasado, las enormes erupciones procedentes de este gigante sepultaron ciudades y pirámides antiguas enteras. Imagina hospedarte en un hotel y despertar ante la magnífica vista de un enorme monte cubierto de ríos de lava incandescentes y nubes de ceniza. Cuando desprende calor, los visitantes de esta zona de Guatemala aprovechan para asar ahí algunos malvaviscos. Uno de los volcanes más activos de la Tierra se encuentra en una pequeña isla al norte de Sicilia. El Stromboli tiene explosiones regulares, junto con lava incandescente que sale de los respiraderos del interior del cráter. No muy lejos está el Etna, el más activo de Europa y uno de los mayores volcanes continentales del mundo. Por cierto, la Tierra no es el único planeta con volcanes. El más grande de nuestro sistema solar está en Marte. Cubriría todo el estado de Arizona y se eleva casi 3 veces más alto que el monte Everest. Mejor ni mires hacia abajo. Un terremoto de magnitud 15 tiene el potencial de destruir completamente nuestro planeta y evaporar toda el agua en cuestión de segundos, dejando la Tierra inhabitable. Más de 500,000 de terremotos ocurren anualmente, pero ninguno tiene una magnitud de 15. El 90% de los sismos ocurren en la aterradora zona del Cinturón de Fuego, ubicada alrededor del Océano Pacífico. El suelo allí es como gelatina, tiembla casi constantemente. El terremoto más poderoso que ha golpeado la Tierra tuvo una magnitud de 9,5. Tanta potencia puede alargar o acortar el día, pero probablemente hay un terremoto en los confines de tu propia casa ahora mismo causado por una partícula de polvo que aterriza en una mesa, aunque tiene una potencia de 15 grados negativos. Los terremotos ocurren cuando las placas tectónicas se mueven. Son como piezas de Lego que no están bien encajadas, y cuando se mueven hacia arriba, hacia abajo o chocan entre sí, el suelo también se mueve, desencadenando terremotos. Esta energía tectónica funciona como una batería. Almacena energía durante mucho tiempo, por ejemplo, unos 500 años. Cuando esta energía almacenada se libera en una explosión repentina, las consecuencias son devastadoras. Incluso las estructuras más fuertes sucumben a esta fuerza implacable que deja un rastro de destrucción en su camino. En algunos casos, los terremotos pueden desencadenar tsunamis y así amplifican el caos. Tal cantidad increíble de poder puede abrir la Tierra y causar un daño inconmensurable. La intensidad de un terremoto se mide por la escala de Richter, pero ahora está siendo reemplazada por la escala de magnitud de momento.
Cuando ocurre un terremoto, escuchamos que dicen cuán fuerte es. Suele ser de 1 a 10. Afortunadamente, aún no hemos tenido un terremoto de 10 en la escala de Richter. El terremoto más potente que ha ocurrido en la historia moderna sucedió en Chile en los años 60. Fue de alrededor de 9,5 en la escala de Richter y alteró la rotación de la Tierra y desajustó la duración del día en 2 milisegundos. También desencadenó un enorme tsunami y afectó una vasta área de 250,000 kilómetros cuadrados. La escala de Richter en realidad no tiene un límite. Sin embargo, no es necesario medir algo por encima de 25, porque si eso sucediera, simplemente nos convertiríamos en polvo y a nadie le importaría medir ese desastre. Como dijimos, el terremoto más fuerte tuvo una magnitud de 9,5. Si esta magnitud hubiera sido solo medio más fuerte, habría creado una línea de ruptura de 3.500 kilómetros de largo. Eso es casi 7 veces el tamaño de Wyoming. Un terremoto de magnitud 11 crearía una grieta alrededor del mundo. Enormes tsunamis golpearían las zonas costeras destruyendo todo, y la Tierra entraría en una terrible crisis ambiental. Si te gusta el senderismo, tendrías nuevas montañas para explorar, creadas por el aterrador terremoto. Incluso la temperatura podría aumentar debido a las erupciones volcánicas y los gases de efecto invernadero resultantes. Nuestro planeta se convertiría en un horno caliente. Los lugares más seguros serían los que se encuentran lejos de cualquier edificio, mar, océano y montañas, donde existiría una baja probabilidad de deslizamientos de tierra. Los países no preparados para terremotos serían totalmente destruidos y las ciudades se convertirían en montones de escombros y polvo. Subir en la escala de Richter solo empeoraría las cosas. Pero no te preocupes, un terremoto de esa magnitud es imposible. La corteza terrestre no tiene suficiente energía para producir semejante desastre. Pero hay algo que tiene mucho más poder y puede producir megaterremotos. Los asteroides tienen el poder suficiente para destruir nuestro planeta, como todos sabemos por la experiencia de los dinosaurios. Ese asteroide tenía alrededor de 10 kilómetros de largo y causó enormes daños al planeta. Desató terremotos que sacudían constantemente el suelo durante meses. Estos temibles sismos eran 50,000 veces más fuertes que el terremoto de Chile. También provocaron un tsunami que fue 30,000 veces más potente que el tsunami del Océano Índico, y este último fue uno de los tsunamis más devastadores que jamás hayan azotado la Tierra. Los terremotos causados por el asteroide tuvieron una magnitud de 11, lo que los convirtió en el desastre natural más poderoso y aterrador que jamás haya existido, y esperemos que siga siendo así. El tsunami del Océano Índico solo afectó a ciertas regiones del mundo. En cambio, el tsunami del asteroide afectó a todo el planeta y tenía olas de 10 metros de altura. Aunque hubieras viajado al lugar más remoto de la Tierra, no habrías podido esconderte de este ángel de la muerte. Un terremoto de magnitud 15 no sería un 50% más fuerte que el terremoto de Chile. La escala no funciona así. Sería alrededor de 1 millón de veces más poderoso que un terremoto de magnitud 9,5. Podría hacer que toda el agua de la Tierra se evaporara, dejándonos devastados y sin ningún H2O para sobrevivir. Todos los ecosistemas colapsarían, todas las cadenas alimentarias se romperían, y probablemente solo algunas bacterias muy fuertes sobrevivirían a lo imposible. Y esa es solo una fracción de las cosas aterradoras que podrían suceder. El océano es como el aire acondicionado de nuestro planeta. Sin él, la Tierra sería extremadamente caliente. El océano también sirve como un escudo contra los poderosos rayos del sol. Actúa absorbiendo el calor y enfría la Tierra. Los científicos creen que lo más peligroso sería la incapacidad de la corteza terrestre para sobrevivir a los violentos temblores de un terremoto de magnitud 15. Si nuestro planeta milagrosamente sobreviviera y no se convirtiera en polvo, habría enormes aberturas en su corteza. El suelo se volvería gelatinoso. Se movería aleatoriamente hacia arriba, abajo, izquierda y derecha, y ningún edificio sobreviviría a eso. Nuestra civilización retrocedería hasta la era de Stonehenge. Los movimientos tectónicos como este son devastadores.
Algo similar ocurrió en Japón, cuando las placas tectónicas se separaron 50 metros y luego volvieron a unirse, creando un terremoto de magnitud 9. Ningún lugar de la Tierra está exento de este escalofriante fenómeno natural. Aún así, ciertas zonas tienen una mayor probabilidad de ser destruidas que otras, como el Cinturón de Fuego, donde ocurre el 90% de los terremotos. Este es un lugar donde hay terremotos casi todos los días. El Cinturón de Fuego se encuentra en el Océano Pacífico. Forma un anillo alrededor de los continentes que rodean al Pacífico. Allí, varias placas tectónicas convergen, creando un terreno altamente inestable. Para hacer el problema aún más aterrador, el 75% de los volcanes activos se encuentran en esta zona. El 90% de los volcanes inactivos también están allí, lo que hace a este lugar extremadamente peligroso. Los científicos estudian con detenimiento esta región para encontrar una forma de predecir cuándo podría ocurrir el próximo terremoto. El Cinturón de Fuego no es el único lugar que tiene riesgo de terremotos. En California, a lo largo de la falla de San Andrés, 2 placas tectónicas han almacenado energía durante más de 200 años. La falla de San Andrés tiene una longitud de 1.150 kilómetros y tiene el potencial de producir un terremoto catastrófico. Esta región vive con el temor de sufrir terremotos violentos como el que ocurrió en San Francisco en 1906. Ese terremoto tuvo una magnitud de 7,9 en la escala de Richter. Los pronósticos de los científicos son aterradores. Dicen que la probabilidad de que ocurra un terremoto de magnitud 6,7 en la zona es muy alta. Si todo empieza a temblar, debes saber cómo sobrevivir. Evita cualquier cosa que pueda caer sobre ti, como ventanas, armarios o techos inestables. La frase oficial de los expertos en emergencias es: agáchate, cúbrete y agárrate. Mantente cerca del suelo, escóndete bajo algo estable, como una mesa, y quédate allí hasta que deje de temblar. Asegúrate de permanecer en tu refugio 1 minuto o 2 más, en caso de que haya réplicas o escombros sueltos. Usa tu nariz y huele si hay gas. Si lo hueles, no prendas las luces ni hagas nada que pueda encenderlo. Mantente fuerte y a salvo. Cerrar el Mar del Norte con una presa de casi 644 kilómetros de largo puede salvar a Europa de un desastre total. No es ciencia ficción, es real y se llama NEED, Dique de Encierro del Norte Europeo. Es un plan de último recurso para salvar a más de 25 millones de personas de 15 países europeos del aumento del nivel del mar. Para construir esta gigantesca tina, se necesita una represa entre Inglaterra y Francia, otra entre Noruega y Escocia, 51.000 millones de toneladas de arena y casi 600.000 millones de euros. Pero por descabellado que parezca, este proyecto es totalmente factible, salvo por un pequeñísimo detalle. Los científicos que tuvieron esta idea, que literalmente salvaría vidas, no quieren que la represa sea construida. En primer lugar, el proyecto necesita 2 presas. Una que tenga 160 kilómetros de largo y casi 102 metros de profundidad en el Canal de la Mancha, y otra que tenga 483 kilómetros de largo y más de 305 metros de profundidad en el Mar del Norte. Construir algo así requiere una cantidad enorme de materiales, como los 51.000 millones de toneladas de arena que mencionamos antes, que es básicamente toda la arena que todo el mundo usa en un año. Y sí, esta presa obviamente sería la más grande de la historia. Rompería récords como el Afsluitdijk de los Países Bajos con 30 kilómetros y el dique Saemangeum de Corea del Sur con 32 kilómetros. La presa NEED sería 19 veces más grande que Saemangeum. Suena ridículo, pero no es imposible. Verás, los humanos son bastante buenos para construir cosas grandes. Las plataformas petrolíferas, por ejemplo, operan a profundidades de hasta 1980 metros y la presa NEED solo descendería más de 305. Además, China tiene un puente de 164 kilómetros de longitud y la presa sería apenas 4 veces más larga. Además, proyectos como esta presa se han realizado antes por la misma razón.
es nuestro amigo Afsluitdijk, en los Países Bajos, que fue construido hace casi 100 años. La idea aquí fue cerrar una parte del Mar del Norte llamada Zuiderzee y proteger a los Países Bajos de todas las inundaciones porque la mayor parte del país está por debajo del nivel del mar. Incluso drenan uno de los lagos formados por la presa y crearon una provincia completamente nueva, Flevoland. Hoy en día, los Países Bajos tienen más de 3.200 kilómetros de protección contra inundaciones, pero solo están diseñados para una subida del nivel del mar de 38 centímetros. Sin ella, el país estaría bajo el agua. Entonces, sí, podríamos hacerlo, pero es realmente caro. ¿Cuánto? Bueno, costaría alrededor de 550.000 millones de euros si el proyecto se completa en unos 20 años. Un paso en falso y los humanos pueden pasar 100 años construyendo esta presa y unos cuantos miles de millones de euros más. La buena noticia es que esta cantidad de dinero se puede diluir en los 20 a 100 años que tome terminar la presa. Además, los 15 países que protegería podrían compartir los gastos, lo que reduciría esta cantidad a solo el 0,1% del PIB de todos los países. No es mal negocio para salvar a millones de personas, ¿verdad? Pero, ¿es realmente necesaria esta monstruosidad? Bueno, desafortunadamente, los humanos hemos logrado poner el océano en nuestra contra. Esto significa que para el año 2100 se espera que los niveles del mar hayan aumentado entre 0,3 y 0,6 metros. Si seguimos actuando como si no fuera asunto nuestro, el incremento podría superar los 5 metros para el año 2300. Puede parecer un futuro lejano, pero la NASA acaba de descubrir que el océano subió mucho más de lo que se esperaba en 2024, lo cual significa que el desastre global nos está pisando los talones mientras hablamos. Regresemos por un momento a nuestras clases de geografía para entender por qué están subiendo los niveles del mar en conjunto. Primero, porque la Tierra puede hundirse. La ciudad de Norfolk, Virginia, por ejemplo, fue construida dentro de un enorme cráter y la Tierra ahí puede erosionarse y hundirse. Luego, el suelo puede compactarse. Debido a eso, la ciudad literalmente se está hundiendo en el terreno, lo que la hace más vulnerable a las inundaciones. En California, algunas áreas también están hundiéndose, pero esta vez es por el movimiento de las placas tectónicas. Parte del terreno que está bajo el agua sube, mientras que parte del terreno sobre el agua baja. Las consecuencias, nuevamente, fuertes inundaciones. Los niveles del mar también aumentan si el planeta se calienta demasiado. Esto ocurre debido a un fenómeno llamado expansión térmica. Tiene un nombre muy científico, pero básicamente significa que cosas como el agua se expanden si la temperatura sube. La mitad de la razón por la cual los niveles del mar están aumentando es por esto. Este es el motivo por el que el nivel del océano aumenta casi 3 metros cada vez que la temperatura promedio del planeta sube 1 grado Celsius. Desde 1880, el mar ha subido más de 20,32 centímetros. De acuerdo. Entonces construimos la presa Nead y el problema está resuelto, ¿verdad? Bueno, construir esta presa conlleva consecuencias enormes. Primero, las corrientes oceánicas. Piénsalas como autopistas submarinas que llevan nutrientes a diminutas criaturas como el plancton, no el villano de Bob Esponja, sino el otro, y transportan a animales como lagartos y tortugas. Una presa de este tamaño es capaz de alterar las corrientes oceánicas que bañan a Europa, lo que podría interrumpir la cadena alimentaria no solo dentro de la presa, sino también afuera. Las corrientes también son responsables del clima en las zonas costeras. La corriente del Golfo, por ejemplo, es una corriente cálida que viene desde México y hace que el clima en el noroeste de Europa sea un poco más soportable. Si fuera interrumpida por una barrera oceánica gigantesca, podría hacer que partes de Europa fueran aún más frías. Otro problema es que el Mar del Norte se convertiría en un gigantesco lago de agua dulce. Esto sucedería porque el agua salada que solía fluir desde el océano ahora estaría bloqueada. Y el Mar del Norte solo sería alimentado por el agua dulce que proviene del interior del continente.
Este proceso eventualmente llevaría a un fenómeno llamado desalinización, cuando el agua salada se vuelve menos salada. Y es realmente terrible porque los animales marinos de agua salada comenzarían a absorber más agua de la que deberían, lo que haría que las células de sus cuerpos se hincharan. Las consecuencias podrían ser fatales. La interrupción de las corrientes oceánicas por la presa también puede afectar la renovación de oxígeno en el agua. Imagina el océano como un sistema gigante de reciclaje. El agua de la superficie necesita hundirse para llevar oxígeno a las profundidades marinas, lo que mantiene con vida a las criaturas que habitan en el fondo. Sin el movimiento de las corrientes oceánicas, el oxígeno se agotaría y las bacterias tóxicas tomarían el control, lo que crearía un entorno venenoso para las criaturas marinas. Y esto no es solo una teoría. Ya ocurrió antes, hace 250 millones de años. El océano se volvió tan tóxico que eliminó al 95% de la vida marina y causó una extinción masiva. Si no fuera suficientemente malo, la industria pesquera colapsaría y los puertos comerciales más activos de Europa, como Rotterdam, Amberes y Hamburgo, quedarían atrapados dentro de la presa. Claro, podríamos construir compuertas, pero imagina todos esos atascos. Los patrones de lluvia de los países protegidos por la presa también cambiarían, lo que afectaría las tierras de cultivo y la producción de alimentos. Por otro lado, si no hacemos nada con respecto al aumento del nivel del mar, las inundaciones permanentes podrían hacer desaparecer países enteros. 3 millones de personas en las islas del Pacífico tendrían que trasladarse para finales del siglo. Las Maldivas perderían el 77% de su territorio y ciudades como Yakarta, Bangladesh y Lagos quedarían bajo el agua. Las tormentas también se volverían más peligrosas. Destruirían plantas de tratamiento de aguas residuales y estaciones de energía y contaminarían tierras de cultivo. El aumento del agua salada también podría contaminar los suministros de agua dulce y esto no solo está ocurriendo en Asia y Europa. Filadelfia, por ejemplo, ya está desarrollando planes para enfrentar este sombrío escenario. Es por eso por lo que los científicos que desarrollaron este gran botón rojo con forma de presa no quieren que la gente realmente la construya. Saben lo mal que podrían ponerse las cosas, por eso idearon un plan tan desquiciado que es básicamente la versión en ingeniería de gritar: ¡Hey! ¡Dejen de ignorar al planeta! Es una advertencia. Si no actuamos ahora, estaremos obligados a construir megapresas solo para evitar que nuestras ciudades se conviertan en la Atlantis 2.0. Y seamos sinceros, nadie quiere vivir en un futuro donde el apocalipsis se parece a la versión de la Deep Web de La Sirenita. Saliste con tus amigos para cenar, dejas tu bebida en el mostrador y vas a ayudar a tu amigo a preparar algunos postres. Cuando regresas, notas el líquido en tu taza. Está chapoteando y los cubitos de hielo parecen barcos en un mar embravecido. Ahora tú también lo sientes. En el techo, el candelabro se balancea como loco. Entonces escuchas a alguien gritar: ¡Terremoto! La casa y todo lo que hay en ella se balancea hacia adelante y hacia atrás. Intentas correr para cubrirte, pero el temblor te mantiene atascado en el lugar, luchando por mantener el equilibrio. Los armarios parecen poseídos, y vasos y platos salen volando y se estrellan contra el suelo. Los estantes de libros se caen, y todo lo que cuelga de las paredes se balancea y se desmorona. Te agachas debajo de la mesa del comedor, tratando de no lastimarte con todos esos platos rotos. Sí, has pasado por terremotos antes, pero ninguno como este. Revisas tu teléfono, típico, sin señal. No puedes creer lo que está a punto de suceder. Los gritos se hacen más fuertes y de repente toda la casa se derrumba. El terremoto más grande jamás registrado ocurrió en Chile en 1960. El desastre llegó por la tarde, justo cuando todos estaban descansando. Para causar un daño grave que cambie la vida, debe tener una magnitud de alrededor de 7 en la escala de Richter. Este fue de 9,5. Esta parte de Chile se encuentra justo al lado del llamado Anillo de Fuego, el área volcánica sísmica más activa del mundo, a lo largo del borde del Pacífico. El temblor inicial duró alrededor de 10 minutos y después de 2 días, muchas réplicas aún eran lo suficientemente fuertes como para hacer estallar un volcán en el sur del país. Pero ahí no terminó.
El terremoto desató una serie de maremotos en todo el Océano Pacífico. Algunos alcanzaron más de 25 metros de altura. Las olas y el terremoto fueron tan fuertes que incluso afectaron a Hawái, Japón y Filipinas. Causó alrededor de $500 millones de 1960 en daños. Muchos se quedaron sin hogar. Gran parte de la infraestructura también fue destruida. Los edificios hasta donde se alcanzaba la vista se derrumbaron y los escombros se amontonaron por todas partes. Los científicos estiman que este terremoto fue tan poderoso que desplazó el eje de la Tierra, haciendo que nuestros días sean de 1,6 microsegundos más cortos. Puede que no parezca mucho, pero piénsalo. Solo un desastre natural fue lo suficientemente fuerte como para hacer que el tiempo se moviera. Muchas de las ciudades costeras fueron arrasadas y las inundaciones se extendieron. La economía cayó en espiral. Según estudios, si este terremoto ocurriera hoy, causaría más de $20 mil millones en daños. Entonces, ¿qué pasaría si un terremoto del doble de esa magnitud golpeara sin previo aviso? Para empezar, probable que sientas los efectos aún más lejos. Los maremotos no solo golpearían las costas de Japón y Filipinas, sino que se trasladarían aún más a China, Corea, Vietnam e incluso a Australia. Y esas olas serían significativamente más altas que 25 metros, quizá el doble. Eso es como 8 jirafas apiladas una encima de la otra surfeando en tu camino. Si vivieras en la costa, notarías las olas. Si ves que el agua retrocede y puedes observar prácticamente lo que todos los peces llaman hogar, sabrás que es hora de correr. Lo más probable es que se acerque un tsunami. Digamos que realmente sucede. Estás atrapado entre los escombros, sin saber qué está pasando. Logras liberarte y escapar al aire libre, y no estás solo, porque todas las casas del vecindario se han convertido en montones de ladrillos y escombros. Los puentes también se derrumbaron, dejando a la gente varada a ambos lados. Miras a tu alrededor, te quitas el polvo y te apresuras a buscar ayuda. Camiones de bomberos y ambulancias circulan entre los coches averiados y los escombros. Intentas llegar a tu auto, pero las réplicas te golpean y te tiran a la acera. Con todas las torres de telefonía celular caídas, no puedes llamar a nadie con tu teléfono. Te tiemblan las rodillas, pero te las arreglas para salir. Una vez que llegas a tu coche, lo ves aplastado bajo una roca, como una lata de refresco gigante. Continúas a pie y finalmente llegas al centro. Parece como si un gigante se hubiese enojado y derribado todos los edificios. Sigues adelante y tratas de ver si puedes encontrar ayuda. Sin previo aviso, tu teléfono vibra. Lo revisas y ves 1000 notificaciones sobre un terremoto de magnitud 20. Todavía estás temblando, pero eres solo tú. El suelo está quieto por ahora. Escuchas algo en la distancia, corriendo hacia ti. A tu derecha ves maremotos tan altos como edificios que se acercan. Aún en estado de shock, sin saber qué hacer, ahora recobras el sentido y corres. Ni siquiera sabes qué camino tomar. Hay un tsunami justo detrás de ti y frente a ti hay edificios derruidos y rocas y concreto aún cayendo por todas partes. Espera, hay un edificio que de alguna manera todavía está en pie. Necesitas subir a esa cosa. Llegas al ascensor, pero está atascado. No es sorprendente. Subes las escaleras lo más rápido que puedes, tropezándote con vidrios rotos y yeso, pero siempre logrando volver a pararte. Miras por una ventana y ves el agua. Está tan cerca. Estás casi en la cima. Unos cuantos metros más y... ¡Uy! El agua entra en el edificio y te arrastra hacia abajo al menos 2 pisos. Apenas puedes ver nada. Aún así, sabes que debes nadar, pero el agua sigue empujándote hacia abajo. Después de unos 30 segundos logras nadar hasta salir y continúas subiendo hasta la cima. Te arrastras hasta el último piso y te derrumbas en el techo. Estás a salvo, por ahora. El maremoto sigue siendo fuerte, abriéndose camino a través del devastado centro de la ciudad. Tu teléfono ahora está fuera de servicio y es inútil. Tienes una vista perfecta de 360 grados de tu ciudad, cubierta de agua y escombros. El suelo empieza a temblar de nuevo. Piensas en quedarte sentado hasta que todo esto termine, esperando un helicóptero de rescate. Pero luego una fuerte explosión que casi te rompe los tímpanos sacude el suelo aún más. A lo lejos, el humo se eleva y pronto cubre todo el cielo. La oscuridad esconde el sol de la mañana. Ahí es cuando puedes ver la lava disiparse en el aire y aterrizar cerca. Esta forma un río que fluye hacia la ciudad, cuadra por cuadra.
Con tanto movimiento sísmico y la alta intensidad del terremoto, las placas tectónicas del mundo se han desplazado de modo que el magma se abre camino hacia la superficie de la Tierra. El vapor comienza a salir y entonces el calor te golpea. Ves que el magma cubre el suelo con una manta, devorando todos los coches a su paso. Lo peor es que el magma está derritiendo los cimientos de los edificios que lograron resistir el terremoto y el tsunami. Los edificios en la distancia ahora están hundiéndose y colapsando en la piscina de lava que ha reemplazado a tu ciudad. Uno a uno, todos descienden. Eso significa, el edificio en el que estás parado también se tambalea. Está a punto de fallar. Ahí es cuando ves la luz. Miras hacia arriba y ves un helicóptero arriba en la distancia. Agitas los brazos, corres, saltas, cualquier cosa para llamar la atención. Y funciona. El helicóptero hace algunos círculos y finalmente te lanzan una escalera de cuerda. A medida que te levantan en el helicóptero, observas bien el mundo debajo de ti mientras se mueve como fideos en un colador. Aterrizas a unas pocas millas y un médico te trata de inmediato en un centro de triaje de emergencia. Fuiste uno de los afortunados. Un año después, el agua del tsunami ha retrocedido. La lava que fluía hacia el interior se ha enfriado, pero todo ese magma cambió permanentemente el suelo debajo de él, y toda la ciudad desapareció. El desastre arrojó a todo el país a una pesadilla financiera que durará décadas. Se necesitan meses para inspeccionar la ciudad, asegurándose de que no haya cables eléctricos peligrosos o tuberías de gas rotas en ninguna parte. Están reconstruyendo tu ciudad más al interior de donde estaba la antigua. En otras ciudades reconstruyen directamente sobre las ruinas. En otros, simplemente deciden trasladar a todos a una ciudad cercana. Pisas la superficie de la luna. Es extraña. Definitivamente te sientes más liviano aquí y es más fácil caminar. Decides poner en práctica una idea que te obsesiona: saltar sobre la superficie lunar. Y a pesar de tu voluminoso traje espacial, tus saltos son altísimos. ¡Woohoo! Luego continúas tu paseo, pero sientes algo inquietante. El suelo bajo tus pies ¿Está temblando? Es como si acabara de empezar un terremoto en la luna. Pero es imposible. ¿O no? Aunque no lo creas, tu instinto no te ha fallado en absoluto. Se producen terremotos en la luna. De hecho, existen 4 tipos de sismos lunares lo suficientemente fuertes como para ser detectados a gran distancia. Los terremotos profundos se producen a casi 700 kilómetros por debajo de la superficie. También hay impactos de meteoritos. Los terremotos térmicos se producen cuando la frígida corteza lunar se expande. Ocurren cuando el sol de la mañana ilumina el satélite tras una noche lunar de 2 semanas de congelación. Y también existen terremotos poco profundos. Son los únicos similares a los de nuestro planeta. Estos temblores lunares superficiales ocurren de 20 a 30 kilómetros bajo tierra y son los más potentes y peligrosos. Entre 1972 y 1977, la red sísmica Apolo registró 28 de estos terremotos lunares. Algunos de ellos superaron los 5 grados en la escala de Richter. En la Tierra, un terremoto de este tipo es lo bastante fuerte como para agrietar los techos y mover muebles pesados. Además, los terremotos lunares de poca profundidad son muy duraderos en comparación con los terrestres. Una vez en marcha, pueden durar hasta 10 minutos. En cuanto a los terremotos terrestres, suelen durar entre 10 y 30 segundos. Los científicos aún no están seguros de las causas de los terremotos lunares superficiales ni de dónde se producen exactamente. Una de las teorías es que ocurren cuando una parte de los cráteres grandes y jóvenes se desploma. Curiosamente, la Luna y la Tierra no son los únicos lugares donde se producen terremotos. No, los científicos también han registrado sismos, temblores, vibraciones y sacudidas en otras regiones de nuestro sistema solar. Tomemos Mercurio, por ejemplo. Hace unos años se descubrió que este planeta se estaba encogiendo, y por eso se piensa que tiene algo de actividad sísmica. O Venus. Este mundo es un rompecabezas tectónico para los expertos. Por el momento no hay pruebas de que Venus tenga placas tectónicas, y es posible que nunca las haya tenido, pero su superficie presenta pliegues y fallas como si las tuviera. Por otra parte, estas características podrían haber aparecido debido a otros procesos, como por ejemplo la actividad volcánica.
Pero aunque no hemos observado ningún terremoto en Venus, los científicos creen que es posible detectarlos, ya que sus vibraciones atravesarían la espesa atmósfera del planeta. Ahora, Marte. Sabemos con certeza que este planeta es sísmicamente activo. El módulo de aterrizaje de la NASA colocó un sismómetro en la superficie del planeta rojo, y en 2019 consiguió medir su primer sismo marciano. Y luego se detectaron más temblores, pero eran tan débiles que, si ocurrieran en nuestro planeta, quedarían tapados por el ruido de fondo de los océanos. Pero no es necesario ser un planeta hecho y derecho para tener actividad tectónica. Tomemos el ejemplo de Plutón. Este planeta enano tiene terremotos. En 2014, la nave espacial New Horizons de la NASA sobrevolaba el sistema de Plutón cuando registró unas complejas características geológicas en este planeta enano. Los científicos llegaron a la conclusión de que Plutón podría sufrir temblores, o debería llamarlos plutoterremotos, cuando su océano de agua líquida se congela y descongela bajo su corteza helada. Las lunas de Júpiter, Europa e Io, y las de Saturno, Titán y Encélado también son geológicamente activas a pesar de su pequeño tamaño. En ellas podemos encontrar desde volcanes y columnas de agua hasta posibles océanos subterráneos. Apuesto a que no conoces estos interesantes datos sobre los terremotos que se producen en nuestro planeta. Hay un lugar en la Tierra en el que se producen el 90% de los terremotos. Se llama Anillo de Fuego y se extiende alrededor del Océano Pacífico desde Nueva Zelanda hasta Sudamérica. A mí me parece más bien una herradura. Los expertos afirman que estos innumerables terremotos se deben a la abundancia de volcanes que hay en esa región y al constante movimiento de las placas tectónicas. Cada año se producen en la Tierra alrededor de 500,000 de sismos, pero muchos de ellos se dan muy profundo dentro de la corteza terrestre, y solo los equipos especiales pueden detectarlos. Sentimos alrededor del 20% de los terremotos, y solo 100 de ellos causan daños. El mayor sismo registrado se produjo en Chile, en mayo de 1960. Fue de magnitud 9,5 en la escala de Richter, algo realmente devastador. Durante el terremoto, los sismógrafos detectaron y registraron ondas sísmicas que viajaron por todo el mundo y sacudieron el planeta durante muchos días. En cuanto al terremoto más potente ocurrido en Estados Unidos, fue de 9,2 grados en la escala de Richter y ocurrió en Alaska. Por cierto, Alaska junto con California es el estado más propenso a los terremotos de Estados Unidos y una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. Casi todos los años se produce allí un terremoto de magnitud 7. Un megaterremoto podría acortar la duración de un día en todo el planeta. La NASA afirma que los temblores realmente grandes pueden desplazar el eje de nuestro planeta y, por lo tanto, cambiar la duración del día. Por supuesto, no lo notarás, ya que este cambio se mide en microsegundos. Y un microsegundo es la millonésima parte de un segundo. Se piensa que el terremoto de Sumatra de 9,1 grados ocurrido en 2004 acortó el día en 6,8 microsegundos. Ni siquiera los mejores especialistas pueden predecir un sismo. Esto se debe principalmente a que los mecanismos que los desencadenan se encuentran a gran profundidad bajo tierra. Sin embargo, hoy en día se puede calcular bastante bien la probabilidad de que en determinado lugar se desencadene un terremoto. Los terremotos pueden estar asociados a erupciones volcánicas o a impactos de meteoritos. Pero en nuestro planeta, la mayoría están causados por los movimientos de las placas tectónicas. La superficie de la Tierra está formada por entre 15 y 20 placas tectónicas principales en constante movimiento. La presión aumenta cuando se desplazan y esto puede hacer que la corteza de nuestro planeta se rompa. San Francisco se está moviendo hacia Los Ángeles en este momento a una velocidad de unos 5 centímetros por año. Así de rápido crecen tus uñas. El motivo es que las dos placas en que se separa la falla de San Andrés se están deslizando en direcciones contrarias. La falla de San Andrés se extiende unos 1,200 kilómetros a través de California. Así que dentro de varios millones de años, Los Ángeles y San Francisco serán vecinos. Los lagos, estanques y canales se calientan ligeramente y empiezan a apestar antes de que se produzca un terremoto, ya que las placas tectónicas liberan gases al desplazarse. La mayoría de los animales sienten estas señales y cambian su comportamiento.
Por ejemplo, se observó que los sapos desaparecían por completo antes de un terremoto ocurrido en Italia en 2009. Cuando volvió la calma, reaparecieron. A veces, después de un sismo, el agua de la piscina continúa agitada durante un tiempo. No hay de qué preocuparse. Se trata de un fenómeno llamado seiche. De hecho, el agua podría seguir agitada durante horas. Por ejemplo, la piscina de la Universidad de Arizona perdió algo de agua a causa de un seiche provocado por un terremoto que ocurrió en México, a 1930 kilómetros de distancia. El 27 de febrero de 2010 se produjo el gran sismo en Chile que midió 8,8 en la escala de Richter. Como consecuencia, la corteza terrestre de esa región se desgarró de forma tan espectacular que una ciudad llamada Concepción se desplazó 3 metros hacia el oeste. Otro sismo provocó que la montaña más alta del mundo, el Everest, se redujera 2,5 centímetros. Ocurrió en 2015 cuando un terremoto de magnitud 7,5 hizo que varias montañas del Himalaya disminuyeran su tamaño. Los japoneses creían que los terremotos eran causados por Namazu, un pez gato gigante que vivía sumergido en el lodo bajo las islas japonesas. El pez se agitaba y provocaba la actividad sísmica. En cuanto a los antiguos griegos, estaban seguros de que una poderosa deidad marina, Poseidón, producía terremotos golpeando su tridente contra la tierra cuando estaba enfadado. Según la mitología hindú, 8 elefantes sostienen la tierra. Estos, a su vez, hacen equilibrio sobre el lomo de una tortuga gigantesca que se apoya sobre el esqueleto de una serpiente aún mayor. Y cada vez que alguno de estos animales se mueve, se produce un terremoto.